Saludos amigos en frase corta. Continuamos en el marco del High Festival 2024 en Arequipa y es una ocasión muy especial para nosotros como medio arequipeño tener ahora al señor Charles Walker, destacado, importantísimo historiador que es autor de estos libros que vemos en pantallas, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru. Tu ausencia ha sido causa para todo esto y este libro que está en quechua, Juan Bautista Tupac Amaru Ñac Cariran. Charles, bienvenido a Frase Corta, bienvenido a Arequipa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quisiera entrar ahora, ¿no? En un primer término a preguntarte ¿cómo surgió tu interés para escribir este libro, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru, que inició en noviembre de 1780, ¿no? Sí, en realidad yo comencé la tesis doctoral, iba a ser campesinado, caudillos, Cusco, post-independencia. Y bueno, estamos hablando de hace casi 35 años, investigaba y todo comenzaba en la colonia. Y poco a poco iba a ver el primer libro de Tupac Amaru. No tiene tanto sobre la rebelión, pero viendo fuentes sentí que faltaban cosas sobre Micaela, sobre la segunda fase, así que tuve la suerte de estar en Sevilla, viendo algunas fuentes novedosas y lecturas nuevas, y bueno, me animé a hacer un libro sobre la rebelión. Yo he tenido ocasión de leer algunos elogios, reseñas que resaltan la versatilidad historiográfica, la destreza narrativa, la perspicacia analítica y la gran capacidad de investigación que ha tenido este libro, que ha sido seleccionado en el 2014 como una de las más importantes publicaciones a nivel de América Latina, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Fue un libro, yo siempre cuento que quería un libro que leyera mi mamá. Mi mamá era profesora de colegio, buena lectora, siempre hubo ficción en la casa, novelas, pero mi primer libro era un poco denso, muy académico, muchas citas, y quise algo sin ser historia light, o sea, contar bien la historia, entrar de manera crítica, pero para un público amplio. Y eso es lo que busqué con el libro. Tomé muy en cuenta la historia narrativa, cómo contar la historia. Entiendo que uno de los puntos de partida son los abusos y excesos de las reformas borbónicas que habían incrementado la violencia, ¿no? Y la explotación contra estas poblaciones. Háblanos un poco de eso, por favor. Sí, estamos hablando de, el gobierno Borbón, el que controlaba en el Perú, aumentaba la presión tributaria, estaban en crisis en Europa, ya enfrentaba conflictos con Inglaterra, con Francia constantemente, y además era, el siglo XVIII intentaba modernizar el Estado y dar menos autonomía. Presionaba, por ejemplo, mucho a los curacas, decir, no, usted tiene que dar más. Querían imponer gente foránea a las comunidades andinas, y así que hubo, como ha dicho muy bien, excesos y explotación, básicamente. Esto iba aumentando, ¿no? Es el contexto de la rebelión. Ahora, la figura de Tupac Amaru, porque es un personaje histórico que todos los peruanos, ¿no? Aprendemos desde la primaria, pero hay un trasfondo, ¿no? Tú tomas este personaje con más profundidad, ¿no? Es un personaje que habla 2 idiomas, que se entiende muy bien con las comunidades indígenas y también con los realistas, ¿no? Sí. ¿Cómo es el estudio de este personaje? Sí, es un personaje fascinante, obviamente. Es un personaje único en el sentido de la colonia las jerarquías eran tan fuertes que un quechua hablante no se siente como una casa de un criollo en Cusco, o alguien de la clase media limeña tiene poco que ver con Cusco, etc. Él más bien bilingüe, como ha dicho, quechua y castellano con algo latín, hombre muy contento en el campo, con runa, cuando iba a Potosí con sus mulas, pasaba la noche en la boata conversando, estaba muy cerca a escuchar sus quejas. Yo creo que ahí es donde aprendió, se enteró de todas las maldades, pero a veces se sentía muy cómodo en la casa como esta casona aquí en Arequipa. Se sentía cómodo hablando de libros, hablando con un castellano muy culto, etc. Así que eran las pocas personas que pueden moverse entre diferentes mundos en la colonia. ¿Y cómo surge la idea de rebelión en Tupac Amaru? Esto es de gran duda. Tenemos, en parte porque va a Lima a buscar, tiene un juicio para unos derechos y pierde el juicio.
Y además, Micaela tiene esa frase genial, le abrieron los ojos Lima. Se abrieron los ojos, creo que es. En el sentido uy, acá ya no nos escuchan, nos tratan mal. Yo creo que en las reuniones él esperaba más respeto. En Lima lo han tratado como un quechohablante, un poco desdén, ¿no? Y yo creo que es bastante personal. Él creía que ya realmente es casi una locura o algo utópico, que podría unir a los quechohablantes, unir a los indígenas, pero juntar también a mestizos, afroperuanos, criollos, clase media, y hacer una gran rebelión que iba a ser realmente una revolución. Eso es lo que se ha discutido, ¿no? Porque el título del libro es Rebelión, pero Sí. fue una revolución porque también entiendo que surge el concepto de revolución atlántica, ¿no? Sí. Es Sí. camino sangriento a la Sí, modernidad. sí, yo todavía defiendo mi título. Yo creo que él pretendía sin duda una revolución, pero para ser una verdadera revolución tiene que ganar y tomar el Estado. O sea, ese es el caso mexicana, cubana, rusa, francesa, haitiana, ¿no? Pero no significa una rebelión, no significa exigencias mínimas, reformista, nada. Él era muy radical. O sea, para una rebelión así hay que ver lo que hacían, o sea, sus acciones. Comenzaban saqueando haciendas y quemando obraques y matando corregidores. Esto más radical no puede ser. Lo único sí, protegía la iglesia. Era un católico muy, muy fiel. Y este saldo que dejó la rebelión de 100.000 muertos, ¿se ajusta al concepto, a las características de una rebelión? No, eso sí es revolución o más bien ahí vamos a genocidio. Yo dudaba mucho. Yo en realidad comencé el libro pensando en cuestionar ese término, porque estamos hablando de un virreinato de 2 millones, o sea, ni conflicto armado interno, pero al final ya no hay presos, ya no hay, o sea, entran los españoles y matan a todos. Y también los rebeldes, la segunda fase de Tupac Amaru, tampoco perdonan a nadie. En la primera fase con Tupac Amaru hubo neutralidad, o sea, un bodeguero mestizo podía decir, yo no estoy con usted, pero no estoy en contra, déjame en paz. Y Tupac Amaru lo dejaba. En la segunda fase, no, uno o el otro. Así que todavía tenía mi duda, pero la cantidad de muertos, sobre todo en la zona de La Raya, para abajo, para Puno, y acercándose a Arequipa, son cifras increíbles. Ahora yo quisiera preguntarte, ya en ocasión de que estamos en Arequipa, estamos en el sur, y la rebelión fue traída al sur, Sí. bueno, no a Arequipa, a Sí. Cusco, pero ¿por qué el sur? Bueno, yo creo que siempre ha sido el otro eje de poder en el Perú. Bueno, los del norte no estarían de acuerdo tal vez. Es en parte indígena contra un mundo criollo, el mundo limeño, es centralismo. Además, lo de los incas era punto de unión para una visión alternativa, o sea, mirando hacia el pasado para pensar el futuro, ¿no? Yo creo que fue bien importante. Ahora, aprovechando que esté en Arequipa, falta mucho investigar aquí, ¿no? Y sabemos que él tenía aliados en Maques, que había arrieros, o sea, hubo una presencia en Arequipa que yo reconozco, capto en un par de párrafos, pero habría que investigar más, de lo que siempre insisto. En el libro, bueno, señalas que los realistas esperaban que desde Arequipa se apoye la causa realista, pero no fue no llegó. Y no sabemos si, o sea, yo lo entiendo como un apoyo implícito, pero no sabemos, de ahí no podemos saltar a decir, bueno, fue porque todos apoyan a Tupac Amaru o tal vez porque entendían la consecuencia, pero no llegó la represión de Arequipa que Tupac Amaru mismo temía. Ahora, en el libro también otro gran logro es que, bueno, además de Tupac Amaru, que es la protagonista, pero amplía la nómina, ¿no? de todos los personajes que participaron en la rebelión. Sí. Coméntanos, por favor. Sí, bueno, en primer lugar es sobre todo Micaela Bastidas, porque yo tiempo sospechaba que tenía un papel mayor. En la documentación que iba revisando encontré su papel en la logística, ¿no? Y yo de ahí me metí a aprender un poco más de historia militar, que no es mi campo, y la logística, o sea, Napoleón, que es más o menos un poco después, pero más o menos contemporáneo,
que era el gran militar europeo, era por logística, o sea, no estrategia tanto, sino asegurar que la tropa tenga comida, tenga uniformados, que llega. Y eso, lo que decía Miquela, que es fundamental, ¿no? Hay otro personaje que menciono que no he tenido, muchas veces digo, el libro es un libro, una narración, no es una enciclopedia. O sea, por ejemplo, Tomás Tito Condemaita, que ahora ha vuelto a trabajar, ahí faltaba mucho más y yo encontré, hay buena documentación. Lo que sí es frustrante es que, digamos, los sectores más populares, la Rabona, la Soldadera, son las mujeres que ayudaban, a veces tiraban piedra, juntaban leña, aseguraban agua, hacían el campamento. Son fundamentales, pero no encontré ni un nombre. O sea, un par de descripciones, pero es como siguen anónimas y eso da mucha pena. Yo creo que con suerte encontramos otras fuentes. Has señalado que Tupac Amaru respetó las iglesias, las edificaciones, ¿no?, eclesiásticas. ¿Qué tan importante fue el rol de la Iglesia Católica en la rebelión de Tupac Amaru? Fue bien importante, es un papel muy polémico, ¿no? El Tupac Amaru Miquela tenía sus curas locales, sus amigos que apoyaron, ¿no? Y muchos de ahí han decidido, bueno, la Iglesia Católica apoyó a Tupac Amaru, pero al otro lado hubo una oposición feroz. El personaje fascinante es un arequipeño, en Moscoso Peralta, el arzobispo, un señor coleccionista de arte, obeso, es todo un personaje. Era amigo de Tupac Amaru, un conocido, pero él hace dos cosas brillantes para oponerse a la rebelión. No permite que los curas y los otros de la iglesia y otras salgan de la zona roja, la zona que Tupac Amaru, él dice, no lo va a matar, quédense aquí. Y era como una debilidad para Tupac Amaru. Y segundo, la descomulgación de Tupac Amaru, que se indigna, dice, no, yo soy buen católico, no tiene derecho, pero en plena rebelión no tenía cómo cuestionarlo. Esto sí es bien importante. Yo creo que ha tenido un papel mayor en la represión que pensamos, que habría que trabajar un poco más esto. Bueno, ahora yo he visto en alguna parte de tu libro, casi al final, que la rebelión como tal solo logró hacerse del control de algunas comunidades por algunos pocos meses. Sin embargo, el impacto ha sido el cambio de las relaciones de los realistas con las comunidades. ¿Cómo fue esto? Es curioso porque pierden una guerra cruenta, o sea, cruel, sangrienta. Pero los españoles, los ganadores, saben que han ganado con las justas y saben que tienen que tratar a los Andes con mucho cuidado. Y eso sí, he trabajado la década posteriores. O sea, no hay lo que llaman la violencia blanca de la Revolución Francesa. No hay una venganza total. Más bien hay una especie, se rompió lo que llamamos el pacto colonial, que se creó en el siglo XVI, que más o menos autonomía para las comunidades, que sigue a Quechua, pero que pagan impuestos brutales, ¿no? O sea, pero a la vez tengan sus curacas. Esto va cambiando y se busca en las últimas décadas coloniales una alternativa y algunos historiadores y antropólogos han dicho en realidad se sigue buscando. De ahí no hay un sistema, cuál es el papel de comunidades, de Quechua y eso. O sea, de ahí creo que para entender Perú hay que comenzar, para mí, de Tupac Amaru. Acabas de decir que bueno, los realistas son conscientes de que ganaron, ¿no?, por un margen mínimo. Sí. Ellos temían que podían tomar algunos centros importantes aquí en el sur. Exactamente. No, y los mismos indígenas tratan con mucho cuidado la década posterior. No mencionan, o sea, los pueblos que eran pueblos tupamaristas temen la venganza, hasta los prejuicios, ¿no?, que no le conviene en los juicios y cosas así. Pero a veces insinúan, dice, no queremos más violencia, por lo tanto el gobierno debería sacar esta autoridad que es abusivo, o el cura está haciendo maldades, no queremos ver a los años malos de la violencia, o sea, insinuando, ojo, si no cambia la cosa puede explotar de nuevo, de manera muy sofisticada. Correcto, Charles. Ahora, la rebelión tuvo estallidos en el norte, bueno, en ese entonces lo que hoy es Argentina y Chile. Y teniendo en cuenta de que
el acceso a los recursos para una rebelión es complejo. ¿Cómo se lograron, ¿no?, ejecutar estos estallidos en esos sectores? Bueno, Tupac Amaru roba arma junta y aprovecha más bien de la mano de obra, de la capacidad de movilización. El término guerrilla no existía, es un término que se inventa supuestamente en España, comienza el siglo XIX, pero es su rapidez. Los españoles cuando llegan a Cusco en enero del 81, con su caballo, con su caballería, su armamento, Tupac Amaru tiene unos tanques, unos cañones muy rústicos, pero tienen la capacidad de subir y bajar, ¿no? Uno lo compara como moscas en la miel, van y vienen. Y esto es lo que hacen. Ninguno tiene un armamento muy sofisticado. Había rumores, temores de los ingleses, pero eso no iba a pasar. Ahora, otro punto importante, bueno, que uno puede desprender de la lectura de tu libro es la capacidad de reinventarse. Bueno, ahora se le llama resiliencia de la cultura indígena, ¿no? O sea, por más que ellos tengan adversidades, siempre salen airosos de alguna manera. Sí, hay resistencia. O sea, los conquistadores en un momento, en el siglo XVI, se pensaba, esto ya no van a existir. O sea, acá 100 años va a hablar castellano nada más, no va a haber producción tradicional, vamos a comer trigo, aceite de oliva, cerdo. Y yo creo que esto a través de los años, ¿no? Resiliencia es la buena palabra. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto de la rebelión de Tupac Amaru, que a pesar de haberse perdido en la región de América Latina del siglo XVIII y hasta ahora, que bueno, Velasco lo reivindicó, ¿no? Sí, tiene un impacto simbólico muy fuerte. En el Perú hay que volver a Velasco, ¿no? A ver bien cómo promovió y tanta plaza el nombre, publicaciones, los estudios, pero no solo es el Perú. Por ejemplo, hay un auge de estudios tupamaristas en Argentina, mediados del siglo XX, que algunos llegan a Cuba. La versión cubana toma muy en cuenta Tupac Amaru como símbolo. Hay una serie de televisión de Tupac Amaru, de aventura, que nunca he podido ver. Y bueno, llega cómics y es toda una historia global, digamos, que hay que estudiar más. Bueno, Charles, algo que bueno, tenemos muy presente los arequipeños al momento de leer el libro es esta noción de que los arrieros son subversivos, ¿no? Sí, ¿Puedes reafirmar esa idea? Sí, siempre. Pancho Villa, el gran rebelde, el gran caudillo de la revolución mexicana, era arriero, ¿no? Siempre tiene un papel. Yo creo que porque se mueven y como expliqué antes, Tupac Amaru se entera, o sea, están al día en un momento casi como 100 años de soledad. Son como los comerciantes que se dan cuenta cómo están las cosas en un pueblo perdido, en las alturas, en los valles, ¿no? Y además mueven cosas, información, armamento, había mucho de esto y tiene gran importancia, así que sí. Y de esto, por ejemplo, los majeños tienen un papel que habría que estudiar más. Algún estudiante, pero que haga la tesis. Atención, amigos de Majes, ¿no? Sí. Charles, muchas gracias. Bueno, estamos en el contexto del High Festival 2024 y son 10 años ininterrumpidos que se ha celebrado aquí en Arequipa. ¿Qué reflexión te suscita eso, ¿no? Que este festival se realice ya por una década en el sur? Bueno, me parece increíble. Yo admito que es la primera vez que vengo, espero que no sea la última, me ha encantado. Me parece muy bien que no sea en Lima. Yo cuando tuve la posibilidad, todos me hablaron maravillas, amigos y amigas arequipeñas me dijeron, no, es un momento de muchos encuentros. Y me parece una obra fantástica, ¿no? Que uno aquí puede ver jóvenes escritores puneños, limeños famosos, acaba de pasar un premio Nobel, eso no es muy común, creo que pocas veces en mi vida ha pasado, así que adelante, felicito a Arequipa, yo sé que es un esfuerzo colectivo, que la ciudad ha abrazado, ha reconocido el evento, aprovecha bien, veo las salas llenas y bueno, felicitaciones, que sean 10, 20 más por lo menos. Charles, ¿qué proyectos tienes de ahora en adelante? Bueno, acaba de salir este libro de la carta de Tupac Amaru, Miquela Bastidas y Tomás Tito Conde Maite, salió hace literalmente 3 días y ahora estoy trabajando sobre violencia política en el siglo XX, está saltado a Ayacucho y los años 80,
Pero lo de Tupac Amaru y Miquela siempre los tengo muy presentes, siempre estoy buscando fuentes y fomentando estudios y ese tipo de cosas. Antes de finalizar tu participación, Charles, tengo dos inquietudes, porque la rebelión de Tupac Amaru amplió la brecha de la costa y la sierra. Sí, de alguna forma. Sí. Y eso se ha heredado hasta ahora. Sí, o sea, fomentó el miedo. Una cosa del Bicentenario que yo he comentado, que no lo he trabajado bien porque es el silencio, la falta de presencia de Tupac Amaru en la independencia. O sea, los españoles logran silenciar el movimiento, ¿no? Pero sí, para muchos en la costa es su pesadilla mayor. En los Andes, levantamiento, saqueo, muerte, españoles escapándose. De alguna forma sí, o sea, por eso fue mal recibido en Lima, ¿no? Aunque seguramente había indígenas y otros, y bueno, disidentes que lo tomaban bien, pero no podían celebrar públicamente. Y bueno, hay una idea con la que, bueno, seguramente muchos no estarían muy de acuerdo. No es tuya, tú citas a otros colegas que dicen que la rebelión de alguna manera atrasó o prorrogó la división de Perú con España. ¿O no fue tan así? No, o sea, provocó, cuestionó, más bien yo creo que adelantó de alguna forma la independencia. O sea, su relación con la independencia, porque es otro contexto, estamos hablando de un 1980 antes de la revolución francesa, la haitiana, no es solo la primera fase, o sea, el mundo es muy diferente 40 años después, pero tiene mucho que ver. Lo que sí es una visión anticentralista, anti-Lima, pro-quechua, pro-indígena, buscando igualdad social, y para muchos en el poder, estas son palabras muy subversivas hasta hoy en día. Correcto, Charles. Muchas gracias por este tiempo, por este espacio que nos has dado en Frase Corta. Esperamos tener con más continuidad aquí en Arequipa. Exactamente, estaré regresando. Muchas gracias. Muchas gracias.